Hola profesor, soy Batista Navarro Alvarado de segundo C y hoy le voy a hablar sobre la sociedad y la economía colonial. Okay. La sociedad y economía colonial se refiere al periodo de dominio colonial en diferentes partes del mundo, donde las potencias coloniales establecieron y controlaron territorios fuera de sus propias fronteras. Durante este tiempo se produjeron profundos cambios en la estructura social y la economía de las colonias. En términos de sociedad, las colonias estaban marcadas por una clara división racial y social. Las potencias coloniales impusieron un sistema de jerarquía racial donde los colonizadores europeos se consideraban superiores a los pueblos indígenas y a los esclavos africanos. Esta jerarquía se reflejaba en todos los aspectos de la vida colonial, desde el acceso a la educación y los derechos legales hasta las oportunidades económicas. Bueno, en términos de economía, las colonias eran explotadas por las potencias coloniales para su beneficio económico. Se establecieron sistemas económicos basados en la extracción de recursos naturales y la producción agrícola para el comercio internacional. Las colonias se convirtieron en proveedores de materias primas como el azúcar, el tabaco, el café, el algodón y otros productos agrícolas para las metrópolis coloniales. La economía colonial está controlada por las potencias coloniales a través de monopolios comerciales y políticas. Las colonias tenían prohibido desarrollar industrias manufactureras y se les obligaba a comerciar exclusivamente con la metrópolis. Esta situación generó una dependencia económica de las colonias hacia las potencias coloniales y limitó su capacidad de desarrollo económico independiente. El espacio peruano. El espacio peruano es un extenso territorio que se extiende desde Ecuador hasta el Paraguay. Las distintas regiones de este espacio se especializaban en la elaboración de una o dos mercancías que comercializaban el mercado minero. Llegaban productos como plata, oro, textiles, alimentos y otros recursos naturales. Bueno, la sociedad colonial estaba estratificada en diferentes niveles. En la cima estaban los colonizadores europeos que ocupaban los cargos más altos en el gobierno y la economía. Después se encontraba la población mestiza, que era el resultado del mestizaje entre europeos, indígenas o africanos. Los pueblos indígenas y los africanos esclavizados ocupaban los estratos más bajos de la sociedad colonial. Los blancos en el espacio peruano desempeñaban roles de dominio político, económico y social. Eran colonizadores, gobernantes, terratenientes y comerciantes. También introdujeron su cultura y religión en la región. Los blancos tenían características físicas distintas como piel clara, cabello largo y ojos claros. Y también traían consigo su cultura, idioma y tradiciones europeas. En la sociedad colonial, los indios nativos de las colonias se dedicaban a diversas actividades, dependiendo de la región y las circunstancias. Algunos trabajaban en las plantaciones como mano de obra agrícola, otros se empleaban en la minería, las construcciones, el comercio y también en los labores domésticos. Sin embargo, es importante destacar que muchos indígenas fueron sometidos a condiciones de explotación y abuso durante ese periodo. En la sociedad colonial, las haciendas desempeñaban un papel central en la economía y la estructura social. Eran grandes propiedades rurales en las que se cultivaban diversos productos agrícolas como caña de azúcar, cacao, tabaco y cereales. Estas haciendas eran trabajadas principalmente por esclavos africanos y trabajadores indígenas, quienes realizaban labores agrícolas y ganaderas bajo la dirección de los propietarios de las haciendas. Y las haciendas también tenían una función social, ya que servían como centros de poder político y económico en las colonias. En la sociedad colonial, las plantaciones eran grandes extensiones de tierras dedicadas al cultivo intensivo de cultivos comerciales, como caña de azúcar, tabaco, algodón y café. Estas plantaciones eran operadas principalmente por esclavos africanos y trabajadores indígenas,
quienes realizaban tareas agrícolas como la siembra, el cuidado de las cosechas y la recolección. Bueno, en resumen, la sociedad y economía colonial se caracterizaban por una jerarquía social basada en la raza y una explotación económica de las colonias por parte de las potencias europeas. Estos sistemas coloniales tuvieron un impacto duradero en las regiones colonizadas y en las relaciones globales entre países.